Queridos hermanos y hermanas, nos está visitando en el programa nuestro hermano Pastor Ricardo Ramos, quien es doctor en pastoral. Estamos haciendo un diálogo a través vía Zoom y nuestro hermano hoy por hoy se encuentra en la primera iglesia metodista unida de la ciudad de Bridgestone, en el estado de New Jersey. Le damos bienvenida, hermano Ricardo. Le agradecemos su colaboración con el programa y sus palabras, hermano Ricardo. Muchas gracias, mi querido hermano Humberto, por la invitación y por la oportunidad una vez más de dirigirme y compartir con el pueblo boliviano, del cual soy parte y del cual me siento también comprometido en toda forma de servicio. Les saludo, como ya dijo el hermano Humberto, desde este nuevo espacio de los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Nueva Jersey, y saludándoles a todos, a sus familias, y que sepan que a la distancia siempre pienso y oro por cada uno de ustedes, sus familias y también el ministerio que Dios nos ha encomendado en aquel país. Debemos recordar, hermanos y hermanas, que nuestro hermano Pastor Ricardo Ramos estuvo de misionero en nuestro país ¿desde qué año estuviste, Ricardo? Desde el 2014 al 2019, ¿no? Y nuestro hermano Ricardo es siempre bien recordado con mucho cariño porque él nos ha pastoreado y no solamente nos ha pastoreado, sino que nos ha guiado teológicamente. En particular, a quien habla, siempre reconocido por su luz teológica para poder llevar este programa también. Con el hermano Ricardo vamos a tocar un tema que estamos pasando hoy en día en la pandemia, que es cómo vemos el liderazgo de la iglesia en un tiempo de cuarentena. Sabemos, queridos hermanos y hermanas, que en esta cuarentena la humanidad ha tenido algunas vivencias positivas y también negativas. Entre lo positivo está la solidaridad que algunos pueblos han mostrado y entre lo negativo encontramos siempre esa xenofobia contra algunos hermanos, que es principalmente los migrantes, pero encontramos también con mucho, diríamos, con mucha sorpresa que la fe se ha renovado. De esa manera la iglesia ha encontrado también nuevas formas de poder trabajar. Pero hermano Ricardo, ahora que están cerrados los templos, ¿cómo cree usted que puede llegar en mejor forma a la iglesia, a las congregaciones? Quiero, antes de contestar o compartir algunas líneas de pensamiento en torno a la pregunta del liderazgo, quiero enmarcarlo en la historia del pueblo de Dios y en la historia del pueblo llamado metodista. En la historia del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana, encontramos que toda crisis trajo consigo oportunidades y también retos. La iglesia, a través de los tiempos, Dios le ha dado la oportunidad de estar y encontrarse en medio de esas crisis para seguir siendo luz, seguir siendo sal y hacer de la crisis una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para seguir compartiendo el evangelio, para seguir llevando pan al que no tiene, abrigo al que le falta, cuidado al que le escasea, es decir, para que sigamos cumpliendo el mandato social del evangelio. Y esa es la prioridad. Esa debe ser la prioridad del pueblo, de Dios en general y del pueblo llamado metodista en particular. Y lo vemos en la tradición metodista, lo vimos en la historia de la formación de lo que era el movimiento metodista en Inglaterra. Surgió en medio de una crisis social, una crisis geopolítica, y a partir de esa crisis Dios usó a nuestro hermano Juan y a su hermano Carlos y a un grupo de personas que
se conocieron en su época como el pueblo llamado metodista. Y Wesley tuvo esa visión de recibida de Dios para, en medio de la crisis, sacar el mensaje fuera del sistema religioso anglicano para llevarlo a los lugares donde había mayor necesidad. Es decir, que la iglesia universal, así como la iglesia, el pueblo llamado metodista, encontró que la mejor manera de enfrentar la crisis era abriendo espacios fuera de los templos para llevar una palabra de aliento y también para servir al propósito de Dios y cumplir el mandato social. Y eso no es distinto a lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto es una crisis que algunos le dicen sanitaria, otros le dirán una crisis política o crisis económica, todas van entrelazadas, ¿no? Pero independientemente del apellido que le pongamos a la crisis, política, social, económica, sanitaria, es una crisis. Y yo estoy seguro que después de una crisis, me lo dice la Biblia y me lo dice la historia, viene un gran avivamiento. Viene un resurgir, porque después de la crucifixión y sepultura vino la resurrección. Y nosotros servimos a un Cristo resucitado, un Cristo que enfrentó la crisis de la muerte con la victoria en la resurrección. Entonces, y así también los discípulos, y podemos pasar todo el resto de tiempo que tenemos limitado, entendiendo teológicamente y bíblicamente y también a la luz de la experiencia y de nuestra tradición, qué significa para la iglesia en general y para el liderazgo en particular vivir en momentos de crisis. Porque a veces quiero usar un ejemplo, hermano Humberto, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y estaban en el mar de Genesaret, lo que también llamamos el mar de Galilea, que era en realidad un lago. Subieron a la barca y esperaban que aquel fuera una travesía como muchas otras, normal. Pero en medio de un viaje normal, que había empezado como un viaje cualquiera, un viaje al que el cual ellos habían hecho en muchas otras veces, y eran expertos pescadores, se enfrentó una gran tormenta, ¿verdad? Y todas sus experiencias pasadas en lo que a la navegación respecta, a lo que enfrentar tormentas respecta, se fue como la tormenta por la borda. Ya no tenían recursos, ya no tenían habilidades que sirvieran para enfrentar la crisis. Y el resto de la historia, amado oyente, tú la conoces, ¿verdad? Así es. Ellos acudieron al Señor y el Señor les dio una importante lección para que pudieran ellos, como nosotros hoy, enfrentar esta crisis y hacerlo de manera que honre a Dios y sirva al propósito de Dios. Y eso es más evidente en cuanto al liderazgo respecta. O sea, que el liderazgo de nuestra iglesia en general y de la metodista en particular tiene que tener claro que esta es una oportunidad que Dios nos está dando como líderes, como personas que hemos entendido el llamado de Dios, y que no todos los tiempos en el ministerio van a ser tiempos de bonanza, tiempo donde todos los vientos nos soplen a favor. Ha llegado el momento de ser ministros del evangelio cuando el viento nos es contrario, cuando hay una crisis, y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer como líderes va a tener un impacto directo
y tal vez que ahora no, ni siquiera podemos determinar en la vida, no solamente de los que están en nuestras iglesias, sino de toda la comunidad. Me gustaría complementar tus palabras, estimado Ricardo. Efectivamente, hay ahora mayor responsabilidad en el liderazgo. El liderazgo que puedan hacer nuestras autoridades o nosotros mismos debe contar con mucha más dedicación, con mucho más amor al ministerio, porque ahora que está cerrado el templo, vemos que los hogares se van a convertir, y como antes y en el principio fue, cuando las casas de los creyentes en la iglesia antigua era un lugar de predicación, era un lugar de estudio, de escuchar la palabra. Pero ahora estamos en lo mismo, hemos vuelto a lo mismo, los hogares son ahora el centro, porque hasta antes de la pandemia, por lo menos en algunos países, y quiero decir que también en el nuestro, en Bolivia, nos hemos centrado en el culto, hemos sido centristas solamente en el culto y no hemos salido de la pecera de lo que era nuestro templo, nuestra iglesia o nuestra congregación. Pero ahora resulta que al ver que estamos luchando contra esta pandemia de diferentes formas, el hogar se vuelve el centro. Entonces hay más responsabilidad de un líder. Cómo orientar a los hogares para que no se aparten de la interpretación del Evangelio, porque mucha información se está recibiendo ahora, ¿no? Si hablamos también denominacionalmente, todas las iglesias están trabajando en lo mismo. Entonces las visiones son un poco diferentes, aunque el Evangelio es el mismo. Esto es lo que me gustaría tal vez compartir tu opinión, Ricardo. ¿Cómo un líder puede llevar en mejor forma esto, ¿no? Requiere y reclama de los que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en posición de liderazgo una apertura a aprender, porque no hay peor maestro que el que se niega a aprender. Y hay mucha gente que se llaman a sí mismos maestros, líderes, pero creen ya tener todo lo que hace falta, interpretaciones dogmáticas, interpretaciones cualquiera que sea la índole. Nosotros como líderes, cuando estamos entrando a espacios de un hogar, de una familia, estamos haciendo uso de plataformas virtuales, cualquiera que ésta sea, tenemos que tener la apertura y la disposición de compenetrarnos para que así podamos dar lineamientos claros, teológicos, bíblicos, a las familias que están esperando que nosotros los pastores del rebaño le demos esas pautas. Porque lo contrario sería dejar a cada persona a expensas de los salteadores, de los ladrones que brincan el vallado para capturar a las presas, a las ovejas del Señor. Y los que tenemos la responsabilidad de pastorear el rebaño, del cual Dios es el pastor, el primer y supremo pastor, somos nosotros los líderes. Así que tú me preguntas qué deben hacer los líderes o de qué manera los líderes, los pastores, autoridades de las iglesias, denominaciones, deben encarar este nuevo momento, esta crisis, este reto, es facilitando y facilitando y dando pautas a las familias y por ende a las congregaciones de lo que representa y significa esta pandemia. Mucha teología entra en debate porque hay gente que dice, bueno, esto es un castigo de Dios, esta pandemia hay otras teorías de conspiración,
hay tanta palabra que está saliendo, otros dicen estos son señales del fin, esto anuncia la venida de Cristo, y son interpretaciones que muchas veces entran en conflicto, y ahí es que entra la iglesia, los líderes, autoridades, a ofrecer pautas claras al pueblo de Dios, porque a eso es lo que nos llama el Señor, aquellos que hemos sido obedientes al llamado de Dios. Si otros no lo entienden así, pues no están siendo fieles al que lo llamó. Hermano Ricardo, sabemos que la palabra del Señor no va a pasar, ¿no? Porque dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y aunque haya muchas pandemias, la palabra del Señor siempre va a estar presente, porque Dios habla a su pueblo y a la humanidad toda, ¿no? Aún con su silencio, ¿no? Y creemos que en esta cuarentena tampoco se va a quedar quieta la palabra del Señor, pero el compromiso de un líder, por lo menos así lo vemos desde este programa ahora, es dar palabra de esperanza, pero de una esperanza activa, no de una esperanza pasiva, no una esperanza que se quede a esperar qué va a pasar, ¿no? O tal vez de una resignación, ¿no? Que diga, bueno, son los últimos tiempos y me siento a esperar el final, en fin, sino más bien, creo que ahora tiene que ser mucho más activa, tan activa que el trabajo de un líder o el trabajo de un pastor es doble. Ahora, debiera ser doble, no es solamente ahora un medio, por lo menos digital por ahora, porque exige, a ver, me explico mejor, porque las decisiones que tomen ahora los líderes, llámense pastores o llámense obispos, va a marcar este presente y el futuro de la iglesia, ¿no? Porque sabemos que la humanidad después de esta pandemia no ha de ser la misma, sabemos, no ha de ser la misma, pero la palabra del Señor es la misma. ¿Cómo lo ves esto, Ricardo? Sí. El pastor líder, independientemente qué cargo o responsabilidad tenga, su primera responsabilidad y compromiso es con Dios. Y es con Dios en función de su relación con Dios. Así yo lo entiendo, y estoy en una pastoral todos los días. Y en medio de esta crisis, que yo la estoy viviendo también aquí en este lugar, Nueva Jersey es el segundo lugar en no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial en contagios y muertes. Entonces yo estoy viviendo esta realidad, no estoy hablando fuera de contexto. Yo estoy pastoreando en una comunidad donde más de la mitad de la población es latina, es hispanoparlante. Y esto me ofrece a mí un nuevo reto, que es una nueva oportunidad para reflexionar primero y sobre todo en mi relación con Dios, porque no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dirigir si yo estoy perdido. No puedo servir de luz si yo estoy en la oscuridad. No puedo servir de aliento si yo estoy desesperado, etcétera. Entonces, esto me ha vuelto a llevar a foja cero, como dicen, en mi relación con Dios. ¿Dónde estoy yo? Porque para poder ser guía, tengo que primero ser guiado. Y yo tengo que ser guiado por Dios. Eso es lo que con eso quiero decir, que el pastor líder en estos tiempos tiene que entender que tenemos que volver
a las disciplinas espirituales que Dios puso a nuestro alcance. Es decir, la oración, el ayuno, el estudio de las escrituras, la reflexión teológica, porque ahí es que vamos a encontrar de Dios la dirección para que a su vez nosotros podamos dirigir. Ahí es que vamos a encontrar de Dios la luz para que a su vez podamos ser luz. De otra manera, estaríamos siendo ciegos, guías de ciegos. Y las decisiones que tomemos ahora van definitivamente a bendecir o a obstaculizar en el futuro, y por las próximas generaciones, el ministerio y misión de la iglesia. Primero, empieza conmigo, contestando a tu pregunta. Empieza conmigo. ¿Dónde estoy yo como pastor en mi relación con Dios? Segundo, tengo que ver mi relación con los demás. ¿Dónde estoy yo en mi relación con los demás? En el sentido de mi comunidad, de mi congregación, de mi denominación. Este no es momento para que estemos enfrentados como pastores, como líderes, unos contra otros, ¿no? No es tiempo de enfrentamiento, es tiempo de acompañamiento. Y yo he encontrado, gracias a Dios, yo he encontrado eso aquí en mi espacio de ministerio, en la conferencia de Nueva Jersey. Yo he encontrado ese espacio de acompañamiento en mis colegas pastores, en mi superintendente y en mi obispo, ¿no? Se han creado espacios de fortalecimiento espiritual, de compañerismo entre todos nosotros, ¿no? Y tenemos encuentros de oración, encuentros de reflexión teológica, encuentros de orientación práctica de parte de nuestros superintendentes, que en Bolivia tienen otro nombre, ¿no? Coordinadores de distrito. Aquí se le llama superintendentes, y de nuestro obispo. Y eso es crucial, no solamente mi relación con Dios, sino mi relación con este cuerpo, con este pueblo que se llama metodista. Y tercero, mi relación no en orden necesariamente, aunque sí en primer lugar con Dios, pero también mi relación con la comunidad en la que yo vivo, ¿no? Porque si no estaríamos predicando un evangelio descontextualizado, ¿no? Estaríamos predicando un evangelio que simplemente es una oferta más entre muchas. Y nosotros no estamos llamados a ofrecer una propuesta más entre muchas, porque el Señor no es una propuesta más entre muchas. El Señor es la propuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si yo no tengo esa relación con Dios, con el cuerpo del cual soy parte y con la comunidad de la cual soy parte, no voy a poder esperar, no voy a poder en este tiempo de crisis servir al propósito de Dios. Hay algo también fundamental que quisiéramos compartir contigo o aclarar, porque de conformidad a la Reforma Protestante y a la Iglesia Protestante, y en particular a nuestra Iglesia Metodista, nosotros tenemos la administración de los sacramentos. Y tenemos dos sacramentos, bautismo y la Santa Cena. Pero correcto, la falta de asistencia ahora a la congregación físicamente a la iglesia, nos lleva tal vez a compartir los sacramentos de otra forma. Pero dentro de nuestra tradición y dentro de lo que manda nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos tal vez interpretando bien en llevar el sacramento de la Santa Cena por vía digital, por vía Zoom. ¿Cómo ves tú esto, hermano Ricardo? Bueno, para empezar,
por lo menos en el contexto y marco de la Iglesia Metodista Unida, toda la conexión mundial de la Iglesia Metodista Unida se reúne con un consejo de obispos, donde todos los obispos que hacen parte de la Iglesia Metodista Unida son aquellos que los ministros ordenados tenemos que recibir como el lineamiento denominacional. Es decir, ningún ministro ordenado, ningún presbítero de la Iglesia Metodista Unida puede administrar el sacramento si no está pautado, si no está autorizado por su obispo, y ese obispo a su vez tiene que estar dentro de lo que es el acuerdo con el consejo de obispo. Ahora lo llevo a lo práctico. Yo también, aquí en Nueva Jersey, mi conferencia, mi obispo nos ha concedido a todos los ministros ordenados, presbíteros, a que podamos ministrar la Santa Cena como medio de gracia por estas vías digitales. Pero ahí viene lo importante, pero con un entendimiento teológico claro y con unas pautas claras, definitivas, de cómo se va a administrar, para que no se interponga ningún tipo de arbitrariedad del presbítero, porque si se la deja a la libre, entonces cada presbítero, donde quiera que esté, va a hacerlo como quiera hacerlo o como pueda hacerlo, y entonces va a crear, en vez de ser un medio de unidad que represente para el pueblo un espacio de comunión, porque así se llama también la Santa Comunión, se va a convertir en un lío, en un problema aún entre nosotros. Entonces, cuando yo fui autorizado, y yo lo he estado haciendo, ya son 3 meses que he dado Santa Cena por plataformas digitales, lo hice con un claro entendido teológico de su significado de la cena, y también no solamente en contenido, sino también en forma. Y cuando la primera vez que yo la fui a administrar, yo tomé el tiempo y el espacio para con los que la iban a recibir a la distancia, reflexionar en qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Porque así me lo modeló mi obispo. Mi obispo dio Santa Cena a todos los presbíteros por Zoom. Y entonces lo hizo de manera tal que yo, que estaba junto a otros 550 presbíteros, porque en mi conferencia somos 550 presbíteros, pudiéramos ver, participar, entendiendo qué estábamos haciendo, cuáles eran las implicaciones teológicas y las implicaciones prácticas. Y así, siguiendo su modelo, porque él a su vez lo recibió del Consejo de Obispos, ¿verdad? Entonces, como se dice aquí en el norte, todos estábamos en la misma página, todos estábamos con el mismo libreto. Es decir, que no se abre espacio para que hayan disputas o reclamos como los que nos presenta la carta a los Corintios, cuando la iglesia compartía la mesa y hubo disputas en cuanto a quienes participaban y quienes no podían participar. ¿Y cómo se estaba haciendo? Ahí es que el apóstol Pablo da las pautas de la institución de la mesa, ¿no? Así que tuvimos, como quien dice, reinstituir la cena, sacándola del templo,
para llevarla a las casas. Y básicamente, histórica y teológicamente, la Santa Cena no siempre se dio en templos, porque dice la Biblia que se reunían en lugares que el libro de los Hechos dice por el templo y por las casas, ¿no? Y en catacumbas, y en lugares que ni remotamente se parecerían a lo que es un templo de hoy día. Y tal vez eran personas que venían de diferentes estratos sociales, de diferente situación política, etcétera, pero alrededor de la mesa se reunían y el Señor estaba con ellos. Y entonces, en ese sentido, yo no puedo decidir cómo la iglesia en Bolivia lo va a hacer. Simplemente estoy diciendo cuál es mi experiencia en este contexto y como parte del pueblo llamado metodista y como ministro del Evangelio, presbítero de la iglesia metodista. Y nuestro obispo primero nos autorizó y después nos dio la pauta clara de que dentro de la administración de la cena hay elementos litúrgicos, partes del orden litúrgico que no podemos omitirlos. No se pueden saltar, no se pueden obviar, porque desviaría la atención del sacramento simplemente a convertirlo en un ritual. Entonces hay elementos de la Santa Cena, del orden litúrgico, que podemos llevarlo adelante aún a la distancia, ¿no? Y sabiendo que el mismo espíritu que está en el lugar donde el pastor está en esa casa donde esa familia se está reuniendo. Y nosotros también le dimos pautas a las familias de cómo tenían que preparar el ambiente, cómo tenían que prepararse a sí mismos y qué podían hacer ellos, no para bendecir o consagrar los elementos, sino para hacerse parte de esa consagración y entrega de los elementos que el pastor a la distancia está haciendo. Hermano, lo que usted dice es muy importante y vale la pena destacar, tal vez con pocas palabras. El sacramento tiene una base bíblica, tiene una base teológica, tiene una liturgia, y que debe ser respetado cualquiera sea la denominación que se tenga. Y para eso entonces se tienen que tomar directrices. O sea, nuestros líderes deben dar las directrices para que no estemos desviados, sino en un solo sentido. Correcto. Ahora bien, esto hace que así la congregación también debe ser preparada para que entienda qué está haciendo, ¿no? Y cuál debe ser el ambiente, como tú has dicho, porque esto es algo que el Señor siempre ha pedido que se haga en su nombre. Entonces todo tiene que ser con el debido respeto porque estamos invocando el nombre del Señor. Ahora bien, la iglesia siempre va a permanecer, ¿no? Nuestro Señor, la iglesia cristiana, hablo de la iglesia cristiana en general, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo en Mateo 16, que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Pero la iglesia vemos que con mucha satisfacción, no solamente digamos, en otros países, sino también en el nuestro, en Bolivia, ha encontrado ciertas inventivas para poder seguir siendo iglesia. La iglesia no puede terminarse. Pero también vemos el otro lado, es que nuestros hermanos y hermanas tienen una oferta mucho más grande que antes. Como entrar a un supermercado y tiene ahí más de 1000 productos para tomar lo que podría ser aparentemente la palabra del Señor. Hay más de 1000 productos, puede tomar el pan, puede tomar el pollo, puede tomar las conservas, es como un supermercado. Entonces, la iglesia, desde este programa creemos que no solo es vivir esta pandemia que nos ha sorprendido a todos, sino prepararse para después de lo que viene, después de la pandemia.
correcto. porque el trabajo va a ser el doble. No, no estamos hablando en el aspecto sanitario, de sanidad, físico, el distanciamiento social, las cámaras desinfectantes que tendrá que tomar cada iglesia, sino cuál va a ser el trabajo, porque cuando una institución se cierra, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Los socios o la congregación, los miembros, muy difícilmente vuelven, ¿no? O ya han tomado otro camino, ¿no? Y es muy fácil porque ahora sabemos que el mal está trabajando, ¿no? El maligno Satanás está trabajando ahora para que en esta pandemia el reclamo sea de otra forma, ¿no? Y muchos van a querer eso, en otras, tal vez, visiones, puede ser, de religiones orientales o de otro tipo de gnosticismo, diríamos. Pero ¿cómo ves esto, Ricardo? Ahora hemos hablado del durante, con un poco de introducción del antes, ¿no? Del durante. Ahora, para después, ¿qué recomendarías? Vuelvo tal vez retomando lo que dije, cómo aquellos que Dios ha puesto en situaciones, posiciones de autoridad, dirigen, encaminan, orientan para lo que viene después, ¿verdad? Es decir, que los que nos debemos al Señor dentro de una denominación, sea cual sea, no solamente me refiero a los metodistas, sino los que sean, tenemos que alinearnos en un mismo corazón y en un mismo sentir, porque si no estaríamos negándonos a nosotros mismos aprovechar la oportunidad para seguir siendo iglesia. En ese sentido, yo he encontrado que mis autoridades, aquí donde yo estoy, ya están tomando todos los pasos necesarios, no solamente para prepararnos en lo sanitario, en la desinfección de las bancas, las máscaras, ¿no? Pero además de eso, preparándonos para una nueva forma de hacer ministerio y de hacer misión. En este sentido, de aquí en adelante va a estar dirigido nuestros esfuerzos ministeriales, pastorales a la comunidad, ¿verdad? Tenemos que apartarnos ya de esa mentalidad de templo para empezar a pensar como Wesley. Tenemos que salir a la calle. Si la iglesia quiere seguir siendo luz, no va ya a poder esperar que la gente venga al templo. Esos tiempos se acabaron. Volvemos a las células. Volvemos a lo básico, ¿no? A la comunidad, como Wesley lo hacía, a las calles, a los espacios comunes en las comunidades. Mi iglesia aquí, nuestra iglesia aquí en este estado, y yo sé que está pasando en todos los Estados Unidos y en otras iglesias metodistas en el mundo, Metodistas Unidas, nos estamos preparando intencionalmente para enfocar nuestros esfuerzos fuera del templo, ¿no? Fuera de los edificios. Porque si no lo hacemos, como bien tú dijiste, ya la gente estará pensando dónde voy a ir. Y si la iglesia no sale a los cruces de los caminos, no tendremos manera de llevar el Señor al pueblo, porque ahora la gente está en las redes, la gente está esperando que se abra unos para no volver a su iglesia o para ir a otra o para simplemente decir, bueno, si yo puedo adorar a Dios desde mi sala, desde mi comedor, Dios está donde quiera, así que ¿para qué yo voy a ir a un templo? ¿No? Entonces,
ya no va a ser, la iglesia no va a ser la misma. No va a ser la misma. La iglesia en su parte práctica, funcional, ministerial, pastoral. Ahora yo tengo, como quien dice, reinventarme, reinventarme a mí mismo y reinventar mi congregación, revisionar. Tengo que tener una visión renovada de cómo yo como pastor voy a dirigir a mi congregación, la primera iglesia metodista unida en Bridgeton, para que salgamos al encuentro del pueblo y no estemos ya esperando que el pueblo, porque pongamos un rótulo bonito afuera, porque pintemos el templo, porque tengamos una buena música, lo que sea, llegue a las puertas del templo. Nunca ha sido así. Siempre el Señor nos ha dicho que hay que salir a buscar, que hay que salir a sembrar, hay que salir al campo. La semilla no se riega desde el templo, la semilla se riega en el campo, ¿verdad? Y entonces hay que redirigir nuestros esfuerzos, recursos y esfuerzos, ¿verdad? Porque las iglesias muchas veces han pensado solamente en el uso de sus recursos para autosostenerse, ¿no? Para mantener lo que tenemos. Ahora hay que redirigir los recursos. Las iglesias que empiecen a invertir en ministerios de alcance y testimonio son las iglesias que Dios va a bendecir y que van a ver en esta crisis una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Así es, hermano Ricardo. Como siempre contigo, el tiempo es muy corto, el tema es muy amplio, ¿no? Pero queríamos, desde este programa, motivar siempre a que pensemos en nuevas formas de evangelización, la inventiva y el compromiso que tenemos, porque hay que revisar el compromiso que tenemos. Correcto. ¿No? Hay que revisar ese compromiso hasta dónde puede alcanzar. Hermano Ricardo, muy agradecido por tus palabras, muy agradecido por tu participación. Me gustaría tal vez tus palabras finales o si quieres complementar algo, por favor. Agradeciéndole a todas las hermanas, hermanos, pueblo en general que ha apartado este tiempo para compartir, para acompañarnos en este espacio. Nuestro saludo fraternal, nuestra oración y en lo personal mi disposición, aún a la distancia, de poder acompañarles, de poder servirle de apoyo en aquello que Dios ha puesto en sus corazones. Oro a Dios por las autoridades en Bolivia. Oro a Dios por todas aquellas y aquellos que están en primera línea de defensa de la salud. Todas las familias, oro por el consuelo y fortaleza de todas mis familias hermanas bolivianas que están pasando momentos de crisis, de lucha, de mucho dolor, para que Dios les imparta fortaleza y consuelo. El pueblo de Dios es un pueblo grande y que no tiene fronteras. Así que donde quiera que yo esté y mi congregación, yo tengo en mi congregación presente al pueblo boliviano. Y mi congregación aquí tiene espacio para orar por usted, hermana y hermano, que me está escuchando. Dios les bendiga. Gracias, hermano Humberto, por la oportunidad y siempre a las órdenes. Gracias a ti, hermano Ricardo, hermanos, hermanas. Desde este programa queremos animarles a que fortalezcamos nuestro compromiso. Nuestro compromiso debe ser mayor con el Señor y nuestro trabajo debe ser mayor. El Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas, y no nos dejen de escuchar siempre el programa El Sembrador. Y desde este nuevo mes estamos también en YouTube con el link El Sembrador Bolivia. Muy agradecidos, que el Señor los bendiga. Amén.